¿Qué harías si a los 13 años descubrieras que estás embarazada? ¿Y si en el momento en que más necesitas apoyo, tu propia familia te diera la espalda, echándote de casa en una fría noche de invierno? Esta es la historia de Isabel, una niña cuyo destino fue marcado por una traición que nadie podría imaginar. Si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen ver la vida de otra manera, suscríbete ahora. Aquí cada historia puede cambiar tu día. Isabel temblaba en la acera mientras veía la puerta de su casa cerrarse. Las palabras de su padre aún resonaban en sus oídos. Has deshonrado a esta familia. Ya no eres mi hija. A los 13 años, con solo una mochila pequeña y cargando una vida dentro de sí, estaba completamente sola en el mundo. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que esa noche cruel sería el comienzo de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia y la de miles de personas más. El rechazo que sintió esa noche se transformaría en una fuerza tan poderosa que años después haría que sus propios padres se arrepintieran profundamente de las palabras que pronunciaron. Pero el camino hasta ahí estaría lleno de lágrimas, dolor y una determinación que pocos adultos tienen. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia revelará cómo una niña rota y abandonada se convirtió en una mujer cuya fuerza transformó el sistema que debería haberla protegido. Y la sorpresa final te hará replantearte todo lo que crees sobre el perdón y la justicia. Isabel Mendoza creció en una familia tradicional y religiosa en un pequeño barrio de las afueras. Su padre, Ricardo, trabajaba como guardia de seguridad en un banco local, y su madre, Carmen, era ama de casa y costurera en sus ratos libres. No eran ricos, pero nunca faltaba lo esencial, y para Ricardo los valores de honor y reputación eran innegociables. Isabel siempre fue una niña brillante y soñadora. A los 13 años, ya soñaba con ser médica, inspirada por su abuela, que murió de una enfermedad que podría haberse tratado si hubieran tenido acceso a mejores cuidados. En la escuela, sus notas eran excelentes, y los profesores veían en ella un futuro prometedor. Pero Isabel guardaba un secreto que la consumía por dentro. Durante meses había sido manipulada y abusada por Miguel, el novio de su prima mayor, un hombre de 25 años. Lo que empezó con halagos y regalos se convirtió en una pesadilla de manipulación y abusos cuando él la encontraba sola. Isabel, confundida y aterrorizada, no sabía cómo pedir ayuda. En su comunidad conservadora, hablar de estos temas era un tabú y ella temía que no le creyeran. Cuando Isabel empezó a sentir náuseas y notó que no le llegaba el período, el pánico se apoderó de ella. Una amiga de la escuela la ayudó a conseguir una prueba de embarazo que confirmó su peor miedo. Estaba embarazada. Durante 2 semanas Isabel ocultó la verdad, paralizada por el temor a la reacción de sus padres. Pero una noche de domingo, después de la cena familiar, Carmen notó algo extraño en el comportamiento de su hija. Isabel apenas había tocado la comida y parecía pálida. Preocupada, la enfrentó en su cuarto. «Hija, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma?» Isabel intentó mentir, pero el peso de la verdad era demasiado para sus jóvenes hombros. Entre lágrimas confesó que estaba embarazada, pero no pudo contar quién era el padre ni las circunstancias del abuso. Carmen se quedó en shock, con las manos temblando cubriendo su boca. «Tu padre no puede enterarse de esto. Él... Carmen no pudo terminar la frase, pero Isabel entendió el miedo en sus ojos. Sin embargo, Ricardo, que pasaba por el pasillo en ese momento, escuchó el llanto y entró al cuarto, exigiendo saber qué ocurría. Carmen le suplicó a Isabel con la mirada que no hablara, pero la verdad ya estaba demasiado expuesta para ocultarla. «Papá, yo estoy embarazada», susurró Isabel con el rostro cubierto de lágrimas. El silencio que siguió fue el más aterrador que Isabel había vivido. Ricardo se quedó inmóvil, su rostro transformándose lentamente en una máscara de furia y vergüenza. Fue entonces cuando todo se derrumbó. «Desvergonzada, ¿cómo pudiste hacernos esto?». La voz de Ricardo explotó en el pequeño cuarto, haciendo que Isabel se encogiera contra la pared. 13 años,
una niña que deshonra nuestra casa, nuestro nombre. Carmen intentó intervenir pidiéndole que se calmara, que necesitaban hablar, pensar qué hacer. Pero Ricardo estaba ciego de rabia y vergüenza. No hay nada que hablar. Ella sabe exactamente lo que hizo. Isabel intentó explicar. Empezó a hablar de Miguel, pero Ricardo la interrumpió con una bofetada que dejó una marca roja en su mejilla. Carmen gritó sujetando a su esposo, mientras Isabel se acurrucaba protegiendo instintivamente su vientre aún imperceptible. «Tienes media hora para recoger tus cosas y salir de esta casa», declaró Ricardo con la voz fría, como el invierno que caía afuera. «No quiero una cualquiera bajo mi techo». Carmen le suplicó a su esposo, tratando de hacerle ver la locura que estaba cometiendo. «Ricardo, es nuestra hija. Es una niña. ¿A dónde irá?» «Dejó de ser una niña en el momento en que decidió acostarse con alguien», respondió Ricardo sin dudar. «Y dejó de ser nuestra hija cuando avergonzó a esta familia». Isabel observaba la escena como si estuviera fuera de su cuerpo. ¿Era posible que este hombre, que alguna vez la cargó en hombros y la llamó princesita, ahora la echara como si fuera basura? El dolor era tan profundo que parecía físico, cortándola por dentro. Con manos temblorosas, Isabel comenzó a guardar algunas prendas en una mochila pequeña, su mente un torbellino de miedo y confusión. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? ¿Y su bebé? La realidad de su situación empezaba a asentarse, pesada como plomo sobre sus hombros. Carmen logró a escondidas de su esposo meter el poco dinero que tenía guardado en el bolsillo de la chaqueta de Isabel y le susurró: «Ve a casa de tu tía Lucía. Tal vez ella te ayude. Intentaré hablar con tu padre cuando se calme». Pero ambas sabían que Ricardo no daría marcha atrás. Su rigidez y orgullo eran más grandes que cualquier amor que pudiera sentir por su hija. La pequeña esperanza, en las palabras de Carmen, era solo eso, demasiado frágil para ofrecer un consuelo real. Cuando Isabel salió por la puerta principal, comenzaba a caer una lluvia fina. Al mirar atrás, vio a su madre en la ventana llorando en silencio, una sombra de la mujer sumisa que nunca tuvo el valor de desafiar a su esposo, ni siquiera para proteger a su propia hija. El camino hacia la casa de su tía Lucía nunca le pareció tan largo. Con cada paso Isabel sentía que se alejaba no solo de su casa, sino de quién era, de todo lo que conocía. Las luces de las casas vecinas mostraban familias reunidas, cenando, riendo, viviendo normalidades que ahora parecían pertenecer a otro universo. Cuando finalmente llegó a la puerta de su tía, empapada y temblando, Isabel reunió valor para tocar. La puerta se abrió, y el rostro de Lucía, inicialmente cálido, cambió al ver el estado de su sobrina. Isabel apenas pudo explicar lo que había pasado antes de que la expresión de Lucía se convirtiera en una máscara de desaprobación. «Lo siento mucho, Isabel, pero no puedo recibirte», dijo Lucía con voz baja y firme. «Tu padre ya me llamó y me explicó todo. Esta familia tiene principios y tú elegiste tu camino». La puerta se cerró, dejándola una vez más sola bajo la lluvia, ahora más fuerte. En ese momento, algo dentro de Isabel se rompió. La última chispa de esperanza se apagó. Estaba verdaderamente sola, una niña cargando a otra, rechazada por todos los que debían protegerla. Fue entonces cuando Isabel tomó su primera decisión adulta. No suplicaría más. Si su propia familia no la quería, encontraría su propio camino. Con una determinación nacida del dolor, comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad, la lluvia mezclándose con sus lágrimas. Lo que nadie sabía era que esa noche marcaría el inicio de una transformación. Isabel aún no lo sabía, pero años después, cada persona que le cerró una puerta esa noche se arrepentiría profundamente. No por venganza, sino por algo mucho más poderoso que estaba a punto de nacer junto con su hijo. La primera noche de Isabel en las calles fue una lección brutal sobre el mundo. Refugiada en una parada de autobús, observaba cómo la ciudad se dormía mientras intentaba controlar los temblores de frío y miedo. Cada sombra, cada paso de desconocidos, hacía que su corazón se acelerara.
Una niña de 13 años, sola en la oscuridad, con solo algo de ropa en una mochila y un bebé en su vientre. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo dolorido, por la noche mal dormida, Isabel decidió que necesitaba ayuda. Reuniendo todo su valor fue a su escuela. La directora, doña Mercedes, siempre había sido amable con ella. «Dios mío, Isabel, ¿qué te pasó?». Entre sollozos, Isabel lo contó todo. El abuso de Miguel, el embarazo, la reacción violenta de su padre, la expulsión de casa, el rechazo de su tía. Mercedes escuchó con horror creciente, especialmente cuando Isabel finalmente reveló quién era el padre del bebé. «¿Miguel te ha estado abusando durante meses? ¿Y él es adulto?». La voz de Mercedes temblaba de indignación. «Isabel, eso es un delito. Hay que denunciarlo». Pero cuando Mercedes sugirió llamar a la policía y a los servicios sociales, Isabel entró en pánico. Miguel la había amenazado con hacerle daño a ella y a su familia si hablaba. Además, una parte de ella aún creía que la culpa era suya, que había hecho algo para merecer lo que pasó, un pensamiento sembrado tanto por Miguel como reforzado por la reacción de su familia. Mercedes, al ver el miedo de la niña, no insistió en la denuncia inmediata, pero decidió ayudarla. Llamó a una vieja amiga, Sofía, que dirigía un refugio para mujeres en situación vulnerable. En pocas horas, Isabel estaba siendo recibida en el Refugio Esperanza. Llegar al refugio fue un impacto. Mujeres con miradas vacías, algunas con marcas visibles de violencia, niños demasiado callados para su edad. Isabel, aún procesando su propia tragedia, ahora se veía rodeada de historias que parecían sacadas de pesadillas. Sofía la recibió con amabilidad, pero sin ocultar la dura realidad. «Este lugar no es fácil, Isabel, pero es seguro. Aquí tendrás un techo, comida y apoyo médico para ti y tu bebé. A cambio, esperamos que sigas estudiando y ayudes con las tareas del refugio». Fue en el refugio donde Isabel conoció a Raquel, una mujer de 30 años que había escapado de un esposo violento con sus 2 hijos pequeños. Raquel tenía una mirada que parecía haber visto el infierno, pero aún así mantenía una fuerza interior impresionante. «¿Cuántos años tienes, pequeña?». «13», respondió Isabel en voz baja, avergonzada, esperando el juicio que ya le resultaba familiar. «Eres muy joven para tanto sufrimiento. Pero escucha bien lo que te digo. Lo que te están haciendo está mal. Tú eres la víctima aquí, no la culpable». Esa noche Isabel lloró hasta quedarse dormida en los brazos de Raquel, como la niña que aún era, permitiéndose por primera vez sentir no solo el dolor del rechazo, sino también la rabia por la injusticia que sufría. Los días en el refugio se convirtieron en semanas. Isabel visitó a un médico que confirmó que estaba en el 2.º mes de embarazo. La noticia cayó como una piedra en su estómago. Hasta ese momento, una parte de ella aún esperaba que todo fuera una pesadilla, que despertaría en su cama, en su cuarto, con su vida normal de vuelta. Pero mientras procesaba la realidad de que sería madre, algo inesperado pasó. Una trabajadora social llamada Teresa comenzó a ocuparse de su caso, y a diferencia de otros adultos que la trataban con lástima o juicio, Teresa la trataba con respeto. «Isabel, lo que te pasó es un delito. Miguel abusó de ti. Es un adulto que se aprovechó de una niña. Y tus padres, que debían protegerte, te fallaron. Nada de esto es tu culpa». Las palabras de Teresa fueron como agua en el desierto para el alma herida de Isabel. Por primera vez, alguien validaba su dolor, nombraba sus heridas, le ofrecía una perspectiva que no la ponía como la villana de su propia historia. Sin embargo, cuando Teresa mencionó la necesidad de presentar una denuncia formal contra Miguel y posiblemente demandar a sus padres por abandono de menor, Isabel volvió a sentir miedo. No solo por las amenazas de Miguel, sino también por lo que significaría enfrentar públicamente a su familia, a su comunidad, exponer su historia a las miradas y juicios de desconocidos. «No puedo, Teresa. Solo quiero seguir adelante y cuidar de mi bebé. No quiero más peleas, más dolor». Teresa respetó su decisión, pero plantó una semilla que crecería con el tiempo. «Algún día, Isabel,
entenderás que buscar justicia no es solo por ti, es por todas las otras niñas que podrían estar pasando por lo mismo que tú. Piénsalo. Mientras tanto, en la casa de los Mendoza, la ausencia de Isabel comenzó a pesar como un fantasma. Carmen se consumía de preocupación, pero Ricardo prohibió siquiera mencionar el nombre de su hija. En la superficie la vida seguía. Ricardo iba a trabajar, Carmen cuidaba la casa, asistían a la iglesia los domingos como la familia perfecta que ya no eran. Pero en las noches, Carmen lloraba, en silencio, corroída por la culpa de no haber defendido a su hija. Y Ricardo, aunque nunca lo admitía, comenzaba a ser atormentado por dudas sobre la decisión que tomó. El cuarto vacío de Isabel era un recordatorio constante del vacío que se había instalado en sus vidas, y mientras su familia vivía en 1900 en ese limbo de arrepentimiento no reconocido, Isabel daba sus primeros pasos hacia una vida que nadie podría prever, una vida que, eventualmente, la traería de vuelta, no como la niña rota que fue expulsada, sino como una mujer cuya fuerza cambiaría para siempre las vidas de quienes la rechazaron. Habían pasado 5 meses, y el vientre de Isabel ya era visible bajo la ropa holgada que usaba. En el refugio había encontrado una rutina. Seguía estudiando a través de un programa especial para adolescentes vulnerables, ayudaba con las tareas diarias y participaba en los grupos de apoyo. Pero a pesar del soporte que recibía, el dolor del rechazo aún estaba fresco, como una herida que se niega a sanar. Una tarde, al volver de una consulta prenatal, Isabel vio a Miguel en una calle cerca del refugio. La sangre se le heló cuando sus miradas se cruzaron. Él sonrió con una sonrisa depredadora que ella conocía bien, e hizo un gesto amenazante, pasándose un dedo por el cuello. Isabel corrió de vuelta al refugio, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Me encontró. Va a hacerme daño. Va a hacerle daño a mi bebé. Llamaron a la policía, pero cuando llegaron Miguel ya había desaparecido. Los oficiales tomaron su declaración, pero sin pruebas concretas ni una denuncia previa, poco podían hacer más que prometer más patrullas en la zona. Esa noche Isabel no pudo dormir. Cada sonido, cada sombra parecía ser Miguel viniendo por ella. El miedo comenzó a consumirla de nuevo, amenazando con deshacer todo el progreso que había hecho en los últimos meses. Fue Teresa quien notó el cambio en Isabel. En las sesiones siguientes, la niña estaba más retraída, ansiosa, sobresaltándose con cada ruido. Cuando finalmente Isabel confesó lo del encuentro con Miguel, Teresa tomó una decisión. Isabel, no es seguro que te quedes aquí. Él sabe dónde encontrarte, y eso pone en riesgo a ti y a las demás mujeres del refugio. Hay un programa de protección en otra ciudad. Ahí podrías empezar de nuevo, lejos de Miguel y de todos los que te han hecho daño. La idea de mudarse a una ciudad desconocida aterrorizaba a Isabel. A pesar del dolor, esa era la ciudad donde nació, donde tenía algunos pocos recuerdos felices. Abandonarlo todo parecía una admisión final de que su vida anterior había terminado de verdad. ¿Y mi familia? Teresa tomó sus manos con suavidad. Tu familia sabe dónde estás, Isabel. Si quisieran encontrarte, ya lo habrían hecho. Las palabras, aunque duras, eran ciertas. En 5 meses, ni su madre, ni su padre, ni ningún otro familiar había intentado contactarla. Era como si Isabel hubiera dejado de existir para ellos. Con el corazón apesadumbrado, Isabel aceptó la propuesta de Teresa. En una semana, estaba en un autobús rumbo a una ciudad a 300 kilómetros de distancia, donde un nuevo refugio, más estructurado y con mejores condiciones, la esperaba. Mientras el autobús partía, Isabel miró por la ventana hacia la ciudad que dejaba atrás, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La sensación de abandono nunca había sido tan real. En el nuevo refugio, Isabel fue recibida por doña Clara, una señora de cabello gris y sonrisa amable que dirigía el lugar desde hacía más de 20 años. A diferencia del primer refugio, este era más grande, más organizado, casi como una pequeña comunidad. Aquí no eres solo un número o un caso social, eres una persona con una historia, con sueños, con un futuro por delante. Nuestra misión
es ayudarte a reconstruir tu vida. El refugio ofrecía no solo vivienda y comida, sino también cursos de capacitación, apoyo psicológico especializado y, para las más jóvenes como Isabel, educación formal. Había una pequeña biblioteca, un jardín donde las residentes cultivaban vegetales e incluso un taller de costura donde producían piezas para vender. En los primeros días, Isabel se mantuvo reservada, observando desde lejos la dinámica del lugar. El trauma del rechazo la había enseñado a ser cautelosa con nuevas conexiones. Pero poco a poco, la atmósfera acogedora del refugio comenzó a derretir las capas de hielo alrededor de su corazón. Su compañera de cuarto, Luisa, una joven de Minamenti, 17 años que también estaba embarazada tras una historia de abusos, se convirtió en su primera amiga allí. Juntas compartían miedos y esperanzas sobre la maternidad temprana que enfrentaban. A veces tengo tanto miedo. ¿Cómo voy a cuidar de un bebé? Yo misma soy casi una niña. Yo también tengo miedo, pero ¿sabes qué me dijo doña Clara? Que el hecho de que estemos preocupadas ya demuestra que seremos buenas madres. Las que no se preocupan son las que deberían asustarnos. El tiempo pasó y Isabel comenzó a involucrarse más en las actividades del refugio. Descubrió que tenía talento para los trabajos manuales, especialmente para el bordado, que había aprendido de su abuela cuando era pequeña. En el taller de costura, bajo la guía de doña Elvira, una señora mexicana con dedos ágiles e historias infinitas, Isabel creaba piezas delicadas que pronto se convirtieron en las más buscadas por los compradores. Tienes manos benditas, niña. Cada puntada que das es como si estuvieras contando una historia. Y era verdad. Mientras bordaba, Isabel ponía en cada movimiento no solo técnica, sino emoción. Sus bordados, muchas veces retratando a madres con sus hijos, hablaban de un dolor y una esperanza que ella aún estaba aprendiendo a expresar con palabras. Cuando llegó su 8º mes de embarazo, Isabel ya estaba completamente integrada a la rutina del refugio. Seguía estudiando, ahora con clases remotas que el refugio proporcionaba, y sus piezas de bordado ya generaban un pequeño pero constante ingreso que guardaba para el futuro de su hijo. Pero entonces, la vida decidió ponerla a prueba una vez más. Durante una consulta de rutina, el médico detectó complicaciones en el embarazo. La presión de Isabel estaba peligrosamente alta y había señales de que el bebé no estaba creciendo adecuadamente. Necesitarás guardar reposo absoluto, y si la situación empeora, tendremos que hacer un parto de emergencia, incluso antes de que el bebé complete su desarrollo. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. Después de todo lo que había pasado, después de empezar a construir algo parecido a la estabilidad, el miedo a perder a su bebé la consumía por dentro. En las noches siguientes, lloraba en silencio en su cama, con una mano protectora sobre el vientre. Fue en ese momento crítico cuando Isabel recibió una llamada inesperada. Era Carmen, su madre. De alguna manera, a través de Teresa, había descubierto dónde estaba su hija, y al enterarse de las complicaciones en el embarazo, reunió valor para llamarla. Isabel, hija mía, lo siento tanto por todo. Perdóname por no haberte defendido, por haber permitido que tu padre hiciera eso. Quiero verte, quiero estar contigo cuando nazca mi nieto. Isabel sintió una tormenta de emociones: rabia, dolor, alivio, esperanza. Pero cuando finalmente encontró su voz, lo que dijo sorprendió incluso a ella misma. No estuviste ahí cuando más te necesité. Ninguno de ustedes estuvo. Ahora es demasiado tarde. Y colgó el teléfono con las manos temblando, el corazón roto una vez más, pero de una manera distinta. Porque esta vez, el dolor no venía del abandono, sino de la elección consciente de protegerse a sí misma y a su hijo del mismo ciclo de rechazo. Isabel había crecido, no solo físicamente con su embarazo, sino emocionalmente. Ya no era la niña que suplicaba aceptación. Era una mujer tomando decisiones difíciles pero necesarias. Esa misma noche, las complicaciones de su embarazo empeoraron drásticamente.
La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos corrieron para salvar su vida y la de su bebé. Entre el dolor y el miedo, Isabel tuvo una certeza absoluta. Pasara lo que pasara, nunca abandonaría a su hijo como la habían abandonado a ella. Nunca lo haría sentir que era una vergüenza o un error. Ella sería diferente, sería mejor. Fue con esa promesa silenciosa que Isabel enfrentó el parto prematuro que siguió, luchando con todas sus fuerzas por su vida y por la vida de la pequeña Esperanza, que llegó al mundo mucho más pequeña de lo que debía, pero con un llanto fuerte que resonó por los pasillos del hospital como un anuncio de que, a pesar de todas las adversidades, estaba aquí para quedarse. Esperanza nació pesando solo 1.8 kilo, demasiado pequeña y frágil para ir a casa de inmediato. Durante 6 semanas estuvo en la UCI neonatal, luchando por su vida con la misma determinación silenciosa que su joven madre mostraba todos los días en el pasillo del hospital. Isabel, aún recuperándose del parto difícil, pasaba cada momento permitido junto a su hija. Cantaba bajito, le contaba historias y, sobre todo, le prometía un futuro diferente para ambas. Algún día, hija mía, tendremos nuestra propia casa. Y nadie nos separará, nadie nos dirá que no somos suficientes. Durante esas largas semanas en el hospital, Isabel cumplió 14 años. No hubo fiesta ni regalos, solo la compañía silenciosa de doña Clara, que llevó un pequeño cupcake con una vela y un libro sobre los derechos de las mujeres. Un regalo que en ese momento le pareció extraño a Isabel, pero que cambiaría su vida más tarde. Cuando finalmente pudieron dejar el hospital, Isabel y Esperanza regresaron al refugio, donde las recibieron con una pequeña celebración. Las otras mujeres habían preparado un cuarto especial para el bebé, con una cuna donada y decoraciones hechas a mano. Fue la primera vez desde que descubrió su embarazo que Isabel sintió algo parecido a una felicidad genuina. Los primeros meses de maternidad fueron brutalmente difíciles. Esperanza, aún recuperándose de su prematuridad, lloraba mucho. Tenía cólicos constantes y dificultades para alimentarse. Isabel dormía muy pocas horas por noche, dividida entre cuidar a su hija, seguir estudiando y mantener su pequeña producción de bordados, que ahora era más importante que nunca para asegurar un futuro para ellas. Fue durante una noche particularmente difícil, cuando Esperanza parecía inconsolable, que Isabel tuvo un momento de casi rendirse. Exhausta, con ojeras profundas y lágrimas de frustración, le confesó a doña Clara: «Tal vez mi padre tenía razón. Tal vez soy demasiado joven, demasiado irresponsable para esto. Tal vez Esperanza merezca una madre mejor». Doña Clara, con la sabiduría de quien ya había visto a innumerables mujeres pasar por ese mismo momento de desesperación, tomó a Esperanza de los brazos de Isabel y, meciéndola suavemente, respondió: «Todos los padres y madres tienen este momento, Isabel. La diferencia es que algunos tienen apoyo, otros lo enfrentan solos. Tú no estás sola aquí. Y recuerda, estás criando a tu hija con mucho más amor y dedicación de los que recibiste. Eso ya te hace una gran madre». Las palabras de doña Clara fueron como un bálsamo. Isabel respiró hondo, secó sus lágrimas y se dio cuenta de algo importante. Estaba formando una nueva familia, no una basada en lazos de sangre y obligación, sino una construida con compasión, comprensión mutua y resiliencia. El tiempo pasó, y Esperanza crecía sana y alegre, a pesar del comienzo difícil. Cuando cumplió 1 año, ya caminaba con pasos inseguros por el jardín del refugio, encantando a todos con sus rizos negros y su sonrisa fácil. Isabel, ahora con 15 años, no solo se había mantenido en la escuela, sino que destacaba como una de las mejores alumnas de su grupo. Fue en esa época cuando Teresa, la trabajadora social que había seguido su caso desde el principio, reapareció, con una noticia que cambiaría el rumbo de sus vidas. «Isabel, hay un programa nuevo para madres adolescentes víctimas de violencia. Ofrecen vivienda subsidiada, una beca de estudios y guardería para los niños. Pensé en ti de inmediato». Isabel apenas podía creerlo. Un lugar propio,
con esperanza, lejos de las paredes institucionales del refugio, por más acogedor que fuera. Una oportunidad real de independencia. Pero hay una condición. Para participar en el programa, debes denunciar formalmente a tu agresor. El objetivo es no solo apoyar a las víctimas, sino también responsabilizar a los agresores. El miedo regresó al instante. Denunciar a Miguel significaba enfrentar no solo a él, sino también toda la narrativa que su familia y comunidad habían construido sobre ella, la de una niña fácil que se metió en problemas. Significaba revivir el trauma, exponer su historia a desconocidos, posiblemente enfrentarse a Miguel cara a cara en un tribunal. No sé si puedo. Fue entonces cuando doña Clara le entregó un recorte de periódico. La noticia hablaba de una niña de 12 años que había sido encontrada muerta tras meses de abusos por parte de su padrastro. En la foto, la madre de la niña sostenía su retrato, devastada por no haber notado las señales, por no haber hecho nada para evitar la tragedia. A veces, nuestra valentía no es solo por nosotras mismas, Isabel. Es por todas aquellas que ya no pueden hablar. Esa noche Isabel no durmió. Observó a Esperanza en su sueño tranquilo, pensando en todas las otras niñas como ella, niñas que no tuvieron una doña Clara, una Teresa, un refugio que las acogiera. Pensó en la niña del periódico, cuyo nombre, Gabriela, repetía en su mente como una oración. A la mañana siguiente, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, Isabel buscó a Teresa. «Voy a hacer la denuncia. No, quiero que otras niñas pasen por lo que yo pasé. No quiero que Miguel haga con otras lo que me hizo a mí». El proceso legal que siguió fue brutal. Isabel tuvo que revivir cada detalle doloroso, enfrentar el escepticismo de algunos investigadores, soportar la presión psicológica de los abogados de Miguel. Hubo momentos en que casi se rindió, en que el peso parecía demasiado grande para sus jóvenes hombros, pero algo había cambiado en Isabel. Cada vez que flaqueaba recordaba a Esperanza, a Gabriela, a todas las niñas cuyas voces habían sido silenciadas, y seguía adelante. La noticia del proceso contra Miguel pronto llegó a los oídos de la familia Mendoza. Carmen, consumida por la culpa desde la partida de su hija, le suplicó a Ricardo que hicieran algo, que apoyaran a Isabel en ese momento difícil. Nuestra hija está enfrentando sola al monstruo que abusó de ella, y nosotros la abandonamos cuando más nos necesitaba. Ya es hora de que admitamos nuestro error, Ricardo, de pedir perdón si ella aún puede perdonarnos. Pero el orgullo de Ricardo era más grande que su arrepentimiento. Ella tomó su decisión cuando decidió ensuciar nuestro nombre. El juicio de Miguel llegó en un día caluroso de verano. Isabel, ahora con 16 años, entró al tribunal con Esperanza en sus brazos, acompañada por Teresa, doña Clara y varias mujeres del refugio que fueron a apoyarla. Al mirar hacia la galería, su corazón casi se detuvo. Ahí estaban sus padres. Carmen saludó tímidamente, con los ojos rojos de tanto llorar. Ricardo mantenía la mirada fija al frente, rígido en su traje gastado, el rostro una máscara impenetrable. Isabel sintió una oleada de emociones contradictorias, rabia, nostalgia, dolor, algo parecido al alivio por verlos allí, pero no había tiempo para lidiar con eso ahora. El juez entró y el juicio comenzó. Isabel testificó con una fuerza que nadie, ni siquiera ella, sabía que tenía. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba clara al describir los meses de manipulación y abuso sufridos a manos de Miguel. Cuando el abogado de la defensa intentó culparla, sugiriendo que ella había provocado a Miguel, Isabel no retrocedió. Tenía 13 años. Era una niña. Aunque hubiera coqueteado con él, aunque hubiera hecho todo lo que él dice, aún así sería responsabilidad de él, como adulto, decir que no. Aún así sería un delito. La sala del tribunal quedó en silencio. Miguel, que hasta entonces mantenía una sonrisa arrogante, pareció encogerse en su silla. El juez, visiblemente conmovido por el testimonio, ordenó un breve receso. Fue en ese intervalo cuando Carmen finalmente logró acercarse a su hija. «Isabel, hija mía, lo siento tanto. Te fallé.
nosotros te fallamos. Isabel miró a su madre, una mujer que parecía haber envejecido décadas en los últimos 3 años. Una parte de ella quería gritar, exigir explicaciones por el abandono, por la debilidad, por cada noche que pasó sola y con miedo. Pero otra parte, la que había crecido a través del dolor, sabía que el perdón no se trata de olvidar el pasado, sino de no permitir que envenene el futuro. Ella es tu nieta, Esperanza. Tiene tus ojos. Carmen lloró al tocar el rostro de su nieta por primera vez, una mezcla de alegría y lamento por todo el tiempo perdido. Ricardo observaba desde lejos, aún incapaz de dar el paso que su orgullo no permitía. El juicio continuó, y al final de ese largo día se anunció el veredicto. Miguel fue declarado culpable de violación de menor y condenado a 12 años de prisión. Para Isabel, la sentencia no traía solo justicia personal, sino un propósito más amplio. Al salir del tribunal, los reporteros locales se acercaron, queriendo escuchar su historia. Inicialmente dudosa, Isabel decidió hablar, no solo por ella, sino por todas las niñas cuyas historias permanecían en las sombras. Lo que me pasó les pasa a muchas niñas todos los días, y muchas no tienen el apoyo que yo tuve. Muchas son culpadas, rechazadas, silenciadas. Esto tiene que cambiar. La entrevista, que debía ser breve, se prolongó. Isabel habló no solo de su caso, sino de la necesidad de educación sexual en las escuelas, de la importancia de creer a las víctimas, de cómo la sociedad a menudo protege a los agresores y culpa a las víctimas. Nadie esperaba tanta elocuencia y claridad de una adolescente. La historia de Isabel, la niña embarazada que fue expulsada de casa a los 13 años y ahora a los 16, enfrentaba a su agresor públicamente, se extendió rápidamente por las redes sociales y los noticieros locales. A la mañana siguiente del juicio, el teléfono de Teresa no paraba de sonar. Periodistas querían entrevistar a Isabel. Organizaciones de derechos de las mujeres querían que hablara en eventos. Otras jóvenes víctimas de abuso comenzaron a buscarla, inspiradas por su valentía. Los meses siguientes transformaron a Isabel de una víctima anónima en una portavoz de una causa. A los 16 años, mientras se adaptaba a su nueva vida en el programa para madres adolescentes, un pequeño apartamento que decoró con sus propios bordados, la guardería donde Esperanza se desarrollaba admirablemente, la escuela donde seguía destacando. Isabel también comenzó a aceptar invitaciones para hablar en escuelas, centros comunitarios y eventos sobre derechos de las mujeres. Su testimonio, simple pero poderoso, abría los ojos de muchos a una realidad que preferían ignorar. No había amargura en sus palabras, solo una claridad inquietante sobre cómo funciona el ciclo de abuso y silenciamiento. Cuando me echaron de casa, me culpé a mí misma. Pensé que había hecho algo malo, que merecía ser rechazada. Me tomó casi 2 años entender que yo era la víctima, no la culpable. ¿Cuántas niñas allá afuera aún creen que la culpa es suya? Un reportaje especial sobre su historia en la televisión nacional fue el punto de inflexión. De repente, Isabel recibía invitaciones para programas de entrevistas, para compartir su experiencia en conferencias importantes, incluso para reuniones con políticos interesados en reformar las leyes de protección a menores. Con la guía de Teresa y doña Clara, Isabel navegó con cuidado esta nueva fase de su vida. Rechazó ofertas que parecían explotar su historia como entretenimiento y aceptó aquellas que realmente podían marcar una diferencia. Fue durante ese periodo cuando Isabel se reencontró con su madre. Tras el juicio, Carmen finalmente encontró el valor para dejar a Ricardo y estaba viviendo con una hermana en otra ciudad. El primer encuentro formal entre madre e hija fue tenso, lleno de silencios y preguntas sin responder. Pero poco a poco, con paciencia de ambas partes, comenzaron a reconstruir una relación, diferente a la que tenían antes, más madura y basada en el respeto mutuo. «Eres tan fuerte, hija, mucho más fuerte de lo que yo nunca fui». Isabel tomó la mano de su madre. «Aprendí a ser fuerte porque no tuve opción, pero nunca es tarde para empezar de nuevo, mamá». Ricardo, por otro lado, seguía distante. El orgullo aún le impedía admitir su error,
pedir perdón a la hija que había rechazado. De vez en cuando, preguntaba por ella a Carmen, queriendo saber cómo estaban Isabel y la nieta que apenas conocía, pero nunca daba el paso necesario para una reconciliación verdadera. Cuando Isabel cumplió 18 años, su vida había cambiado por completo. Se graduó de la secundaria con honores y logró una beca para estudiar Derecho en la universidad, un sueño que nació de su propia experiencia con el sistema judicial. Esperanza, ahora con 4 años, era una niña alegre y precoz, protegida por el amor inquebrantable de su joven madre. El trabajo de Isabel como activista también había crecido. Fundó la organización Esperanza Viva, dedicada a brindar apoyo jurídico, psicológico y práctico a niñas y jóvenes víctimas de violencia. Lo que comenzó como un pequeño proyecto local, pronto se expandió a varias ciudades, gracias a la capacidad de Isabel para articular alianzas con otras organizaciones y atraer financiamiento. En un evento de recaudación de fondos para Esperanza Viva, Isabel conoció a Gabriel, un abogado de derechos humanos 10 años mayor que ella, que quedó impresionado por su inteligencia y dedicación. El interés fue mutuo, pero Isabel, aún cargando las cicatrices emocionales de su pasado, mantuvo la distancia al principio. Tengo una hija, tengo una misión, tengo una historia complicada. No sé si tengo espacio para una relación ahora. Gabriel respondió con la paciencia de quien sabe el valor de esperar. No te pido que me hagas tu prioridad, Isabel. Solo una oportunidad para ser parte de tu vida, en el tiempo y espacio que puedas ofrecerme. Poco a poco, con avances y retrocesos, Isabel permitió que Gabriel se acercara, primero como amigo y consejero en la expansión de Esperanza Viva, luego como algo más. Esperanza adoraba al tío Gabriel, que le traía libros coloridos y tenía una paciencia infinita para sus preguntas curiosas. Cuando Isabel estaba en el segundo año de la carrera de Derecho, llegó una invitación inesperada. Una importante organización internacional de derechos humanos quería que hablara en la Asamblea General de la ONU, en un panel sobre violencia contra niñas y mujeres. La noticia ya era extraordinaria por sí, sola, pero lo que realmente sacudió a Isabel fue descubrir que su padre había visto una de sus entrevistas en televisión y finalmente, vencido por el orgullo, había contactado a Esperanza Viva, preguntando si podía ver a su hija y a su nieta. Enfrentada con la posibilidad de reencontrarse con el hombre que la había echado de casa en el momento más vulnerable de su vida, Isabel sintió que el antiguo miedo resurgía. Pero ya no era esa niña asustada. Era una mujer que había transformado su dolor en propósito, su trauma en fuerza. Tras días de reflexión y charlas con su terapeuta, Isabel decidió que se encontraría con Ricardo, no por él, sino por ella misma, para cerrar un ciclo, para mostrarse cuánto había crecido. El encuentro ocurrió en una cafetería neutral, con Gabriel discretamente presente en una mesa cercana, listo para intervenir si era necesario. Esperanza se quedó con Carmen, pues Isabel no quería exponer a su hija a una situación potencialmente tensa. Ricardo parecía haber envejecido décadas. El hombre alto y autoritario que dominaba la casa con su presencia ahora parecía más pequeño, encorvado por el peso de los años y, sospechaba Isabel por el remordimiento. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que Isabel nunca había presenciado. Isabel, no sé ni por dónde empezar. No necesitas decir nada, papá. No vine aquí para escuchar disculpas ni para acusar. Vine para que sepas que estoy bien, que Esperanza está bien a pesar de todo. Ricardo bajó la cabeza avergonzado. Te vi en la televisión, hablando al mundo, defendiendo a otras niñas, transformando tu dolor en algo más grande. Y me di cuenta de lo que hice. Eché a mi propia hija cuando más me necesitaba, por mi orgullo, por mi reputación. Isabel observó a su padre en silencio, entendiendo que el perdón no es algo que se da de una vez, sino un proceso, un camino que se recorre día a día. Esperanza pregunta por su abuelo a veces. Ella tiene derecho a conocer sus raíces, a saber de dónde viene. Si quieres ser parte de su vida y de la mía, necesitamos establecer nuevas reglas.
Respeto mutuo. Nada de juicios. Una segunda oportunidad para todos nosotros. Cuando Ricardo levantó la mirada, había algo que Isabel nunca había visto en los ojos de su padre. Humildad. Es más de lo que merezco. El camino hacia la reconciliación sería largo e imperfecto, lleno de conversaciones difíciles y momentos incómodos. Pero ese día, en la cafetería, algo fundamental cambió en el universo de Isabel. El círculo de rechazo que había definido tanto de su vida comenzaba a transformarse en una espiral de sanación y nuevos comienzos. Semanas después, Isabel estaba frente a líderes mundiales en la ONU, contando su historia no como una tragedia, sino como un testimonio de resistencia y esperanza. Habló de la niña asustada que fue, de la mujer en que se convirtió, de las miles de otras niñas que aún necesitaban voz y protección. Podría haber sido solo una estadística, una adolescente, embarazada sin educación, sin futuro, pero encontré personas que creyeron en mí cuando no podía creer en mí misma. Cada niña merece eso. Cada niña merece ser vista no por lo que le pasó, sino por lo que puede llegar a ser. El público se puso de pie en una ovación. Entre los presentes, con lágrimas en los ojos, estaban Carmen, Ricardo, Doña Clara, Teresa, Gabriel y, lo más importante, Esperanza, la pequeña niña cuyo nombre se había convertido en símbolo de un movimiento mucho mayor que todos ellos. Mientras las cámaras capturaban el momento para noticieros de todo el mundo, nadie podía imaginar que esa niña embarazada a los 13 años, rechazada por su familia, se convertiría en una de las voces más influyentes en la lucha por los derechos de las mujeres y niños vulnerables, que su nombre sería propuesto para el Premio Nobel de la Paz, que su organización salvaría miles de vidas, que su historia inspiraría cambios en leyes y políticas públicas en decenas de países. Nadie podría haberlo previsto, excepto tal vez Isabel, que en las noches más oscuras de su camino, acunando a su hija recién nacida en el refugio, ya había hecho una promesa, que su dolor no sería en vano, que su historia no terminaría con rechazo, sino con renacimiento y propósito. Han pasado 10 años desde el discurso de Isabel en la ONU. Ahora tiene 28 años, y su hija Esperanza se ha convertido en una adolescente brillante y compasiva, con el mismo espíritu indomable de su madre. La Fundación Esperanza Viva se ha expandido a 15 países, ofreciendo refugio, educación y oportunidades para niñas y mujeres víctimas de violencia. Isabel terminó su carrera de Derecho y también un máster en políticas públicas. Su matrimonio con Gabriel dio lugar al nacimiento de otro hijo, Mateo, ahora de 5 años. Juntos formaban una familia construida no sobre convenciones, sino sobre respeto, comprensión y amor genuino. La relación de Isabel con sus padres se transformó con los años. Carmen se convirtió en una abuela dedicada, compensando el tiempo perdido con una presencia constante y amorosa en la vida de sus nietos. Ricardo, tras años de terapia y un difícil trabajo interno, se convirtió en un hombre diferente, humilde, reflexivo, dispuesto a aprender de los errores del pasado. Esa mañana en particular, Isabel se preparaba para el evento más importante de su carrera. Esperanza Viva iba a inaugurar su mayor proyecto hasta entonces, un centro educativo que combinaba escuela-refugio, asistencia psicológica y jurídica, y programas de capacitación profesional para niñas y mujeres en situación vulnerable. El centro llevaría el nombre de Gabriela, en homenaje a aquella niña desconocida, cuya historia en el periódico le dio a Isabel el valor para denunciar a su agresor años atrás. Mientras se ajustaba el cuello de su chaqueta frente al espejo, Isabel reflexionaba sobre el extraordinario camino que había recorrido. De niña rota a mujer realizada, de víctima silenciada a una voz que no podía ser ignorada. «Mamá, estamos atrasados». Isabel sonrió al ver a su hija, su primogénita, su compañera en las noches más oscuras, su mayor motivo para nunca rendirse. Esperanza creció sabiendo toda la verdad sobre su historia, incluyendo las partes difíciles. Isabel se aseguró de eso, creyendo que el silencio solo perpetúa ciclos de dolor. Y lejos de ser una carga,
Ese conocimiento había formado en Esperanza una compasión y una madurez raras para su edad. «Ya voy, mi amor». En el camino hacia la ceremonia, el coche de la familia pasó por el antiguo barrio donde Isabel había crecido. El pequeño desvío no estaba en el itinerario, pero ella pidió al conductor que lo hicieran. «¿Por qué pasamos por aquí?» «Para recordar de dónde vengo, para no olvidar nunca». La casa donde creció parecía más pequeña ahora, menos intimidante. Nuevos habitantes, una nueva familia construyendo sus propias historias entre esas paredes. Isabel sintió una extraña paz al pasar por allí. Ya no había dolor, solo la comprensión de que cada parte de su camino, incluso las más dolorosas, había sido necesaria para llevarla hasta aquí. Cuando llegaron al nuevo centro, una multitud ya esperaba. Periodistas, autoridades, simpatizantes de la fundación y, lo más importante, las primeras beneficiarias del proyecto. 50 niñas y jóvenes mujeres que, como Isabel alguna vez, habían sido rechazadas, abusadas o abandonadas, pero ahora tenían una segunda oportunidad. Al subir al escenario para su discurso, Isabel vio rostros familiares en la primera fila. Doña Clara, ahora mayor pero aún radiante de orgullo. Teresa, que se había convertido en directora regional de los servicios sociales. Raquel, aquella primera amiga del refugio, ahora colaboradora de la fundación. Carmen y Ricardo, lado a lado con Mateo en el regazo del abuelo. Gabriel, con su sonrisa tranquila de quien siempre creyó en ella. Y Esperanza, con sus ojos brillando de admiración por su madre. Cuando tenía 13 años, descubrí que estaba embarazada. Esa misma noche, me echaron de casa, fui rechazada por mi familia, abandonada por todos los que debían protegerme. Era solo una niña asustada cargando a otra niña dentro de mí. El público escuchaba en un silencio respetuoso. Muchos me miraron y solo vieron eso, una estadística triste, un futuro perdido, una chica que arruinó su vida. Pero algunas, personas extraordinarias, miraron más allá. Vieron no solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Isabel hizo una pausa, sus ojos encontrando a cada una de las personas que la habían apoyado a lo largo de su camino. Este centro que inauguramos hoy no es solo un edificio, es una declaración de principios. Es decir, a cada niña que cruza nuestras puertas, te vemos. No solo tu trauma, tu dolor o tu pasado, vemos tu potencial, tu fuerza, tu futuro. Con un gesto, Isabel invitó a Esperanza a unirse a ella en el escenario. La adolescente subió con la gracia natural de quien creció bajo reflectores, pero manteniendo la humildad que su madre siempre le enseñó. Mi hija tiene el nombre perfecto, porque no solo me dio esperanza en los momentos más oscuros. Me enseñó que la esperanza no es solo un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que nos impulsa hacia adelante, incluso cuando todo parece perdido. Isabel entonces se volvió hacia las niñas y mujeres sentadas juntas en un sector especial del público, las nuevas residentes del centro. Para cada una de ustedes que hoy comienza un nuevo camino con nosotras, quiero decirles, su historia no termina con el rechazo, el abuso o el abandono. Eso es solo un capítulo, no el libro entero. Los próximos capítulos, los más importantes, están esperando a ser escritos por ustedes. Mientras Isabel concluía su discurso, una certeza profunda la envolvía. El ciclo estaba roto. La niña asustada que una vez temblaba en la acera, expulsada de su propia casa, se había transformado en una mujer que abría puertas para otras, que construía refugios en lugar de muros, que transformaba el dolor en propósito. Ese día, mientras cortaba la cinta inaugural del Centro Gabriela, Isabel Mendoza no era solo una sobreviviente. Era una luz al final del túnel para miles de niñas que, como ella alguna vez, necesitaban desesperadamente creer que había un mañana más allá de la oscuridad. Y para aquellos que la habían rechazado años atrás, ella se convirtió en la prueba viva de que el mayor error que cometieron no fue solo abandonar a una hija en necesidad, sino subestimar drásticamente lo que esa niña embarazada a los 13 años sería capaz de convertirse. Si esta historia te conmovió, te sorprenderá. La próxima. Haz clic y sigue con nosotros.